7 de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos a tu programa Nutrición y Vida. Este programa, recuerda que es un espacio para resolver todas tus dudas que hay respecto a la alimentación. Y pues precisamente el día de hoy, como siempre, con un tema muy interesante. Martes, recuerden que lo dejamos para las mamás y niños. Ayer les había comentado que íbamos a hablar sobre la introducción de alimentos sólidos en bebés, pero hubo un pequeñito cambio. Ya tenemos aquí a nuestra invitada, también un tema muy interesante. Ahorita se las voy a presentar, pero antes les recuerdo los teléfonos en cabina: 31 22 11 90 y 36 47 18 83, a través del WhatsApp al 33 10 19 07 12, y a través de redes sociales síguenos en Facebook como Mujer el Sexto Sentido y a través de Twitter en Radio Mujer 1040. Muchas gracias también a todos los que nos escuchan a través de Austin, Texas. Y bueno, pues vamos a dar comienzo, como les digo, el día de hoy también un tema muy interesante, así que los invito a que se comuniquen con nosotros. Mi nombre es Ruth León y bueno, pues hoy les presento con mucho cariño también a una gran amiga, aparte de ser una gran nutrióloga. Ella es Yolanda Castro, es licenciada en nutrición, también ingeniera química, y bueno, pues tengo el gusto para que nos comparta el tema de jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Cómo estás, Yolanda? Ay, un placer, Ruth, de estar aquí contigo. Como dices, vengo a platicar así a gusto, ¿verdad? Sí, aquí casual. Casual, vamos a echarnos una platicadita de este tema tan controversial que es el jarabe de maíz de alta fructosa, y sobre todo nos interesa mucho que las mamás escuchen lo que vamos a decir sobre esta sustancia, ¿verdad, Yola? ¿Qué tan importante es? Así es. Mira, Ruth, vamos a pensar primero en definir, ¿no?, lo que es la fructosa, antes de entrar a lo que es la alta fructosa. Me parece muy bien. Ajá. La fructosa es un azúcar de 5 carbonos que se considera, es una parte importante de lo que son las frutas, de ahí el nombre, ¿no? Y bueno, de manera natural nosotros lo podemos encontrar en todas las frutas, es decir, en las manzanas, en las fresas, en las peras, todo. Y esta fructosa entonces es el carbohidrato más importante de las frutas. Okay. Hay que entender aquí que las frutas entonces son carbohidratos simples, pero al encontrarse dentro de las frutas, esta fructosa no nada más nos da un requerimiento calórico, sino también nos da minerales, vitaminas e incluso antioxidantes, dependiendo de la fruta de la que estuviéramos hablando, ¿no? Perfecto. Sin embargo, aquí viene el detalle y no lo vamos a confundir con lo que ya sería la alta fructosa o el jarabe de maíz de alta fructosa. Okay. O la fructosa refinada, Yoli, de repente esta azuquita ya molida que encontramos en la tienda, es diferente también al jarabe de maíz, ¿no? Así es. ¿Ahí en qué consiste? Aquí lo que sucede es que la fructosa entra como una alternativa para consumirse porque nosotros consumíamos anteriormente, solamente la población consumía sacarosa. La sacarosa es el azúcar blanca, ¿no? La que conocemos de mesa. Esa okay. Sacarosa tiene en su fórmula una molécula, en cada molécula tiene una fructosa y una glucosa. Pero por los pacientes diabéticos empezamos a tener problemas porque precisamente en diabetes una de las cosas que sucede es que no se puede introducir la glucosa a la célula. Muy bien, Yoli. Bueno, vamos a regresando del corte, vamos a terminar de explicar lo que es la fructosa. Así que los invito a que se queden con nosotros en Radio Mujer 1040 AM. Estamos de regreso ya en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de un tema muy interesante, que es el jarabe de maíz de alta fructosa y sus repercusiones en la salud, sobre todo de tus hijos. Si nos estás escuchando, bueno, quédate para que conozcas qué es esta sustancia, por qué le estamos dando esa importancia a bajar el consumo. Y bueno, si tienes alguna duda, llámanos. Los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83,
a través del WhatsApp al 33 10 19 07 12. Y bueno, pues antes del corte ya Yolanda Castro, que es nuestra invitada, ella es licenciada en nutrición, es coordinadora de la licenciatura en la Universidad Autónoma de Guadalajara y aparte es química, entonces bueno, sabe muchísimo de todas estas sustancias que desafortunadamente están presentes ahorita en los alimentos industrializados. Y pues ya nos platicabas, Yola, sobre la fructosa, ¿verdad? Que es el azúcar natural que tenemos en las frutas, pero una vez que se comercializa o que se utiliza ya más químicamente, pues puede tener esas repercusiones en la salud, ¿sí? Así es, de entrada surge a partir de los años 70 como una alternativa al azúcar de mesa, que como les comentaba es glucosa y fructosa. Y entonces el beneficio que tenía la fructosa o que tiene la fructosa es que no necesitamos insulina para aprovecharlo. Entonces es uno de los motivos por los cuales se introduce. Pero posteriormente, a partir de esa fructosa, a partir del jarabe de maíz, se elabora una sustancia muy similar en la composición química, sin embargo, es con mayor cantidad de almidones, ¿no? De almidones, sí, pero también le llamamos jarabe de maíz de alta fructosa porque a partir de ese procesamiento tiene aproximadamente un 55% de fructosa en la composición. Sin embargo, también tiene glucosa. El problema aquí con esta sustancia es que se resuelve lo de la entrada de la glucosa a la célula, pero como tiene otras vías para procesarse, se va hacia el hígado y ahí en el hígado se convierte en grasa. Es por eso entonces que el consumo de alta fructosa está relacionada con triglicéridos elevados, con colesterol elevado, con pues precisamente también con hígado graso, que es de origen no alcohólico. Entonces, en realidad es muy similar sus efectos nocivos a lo que era la sacarosa. Entonces, no se resuelve el problema, porque además es más dulce. Claro, y aunque diga que es apta para personas con diabetes, Yola, no es así, ¿verdad? Incluso las guías de la Asociación Americana de Diabetes, pues por ahí nos marcan, ¿no? Que el consumo de fructosa, aunque muchos productos nos dicen que puede ser apto, no es tan recomendable. ¿Tú qué nos puedes hablar acerca de eso? Pues no es recomendable, entre otras cosas, porque lo que va a subir es precisamente el triglicérido, el colesterol, y esto es como una cadenita. Cuando sube triglicérido, colesterol, también al alterarse el metabolismo, se alteran también las concentraciones de glucosa de manera secundaria en sangre. Entonces, eso es uno de los motivos por los cuales no es recomendable, no es una opción. Aquí la idea sería regresar a lo más natural posible, claro. Es decir, a los alimentos que no estén modificados o a los azúcares naturales como el de las frutas, que con medida cumplen la función energética que se necesita. Sí, realmente consumiendo nosotros frutas, cereales, granos enteros. Cereales no me refiero a cereales de cajita, porque de repente tenemos como esa idea, ¿no? Escuchas cereal y piensas que es el cereal de caja o un cereal con fibra. El grupo de los cereales pues abarca muchos alimentos naturales, como viene siendo la tortilla de maíz, la avena, pero lo más enteras posibles, y con esto pudiéramos cubrir nuestras necesidades, ¿verdad, Yolanda? En cantidad de calorías, sí. Estaríamos pensando entonces que si lo que buscamos es primero cubrir el requerimiento calórico, regresemos a estos 5 grupos importantes que son los cereales, las frutas, las leguminosas, y los lácteos también en su medida adecuada, claro. Y dejemos de lado todo lo que son azúcares agregados. Uh-huh. Ahora, aquí lo que me gustaría platicar también es en dónde encontramos, en qué alimentos procesados vamos a encontrar estos azúcares, ¿no? Definitivamente. Esta alta fructosa, que bueno, antes de que entráramos te comentaba también que esta alta fructosa está hecha a base de maíz. Y está hecha a base de un maíz que es genéticamente modificado y que en otro momento abordaremos cuáles son los efectos tóxicos del consumo de maíz genéticamente modificado, que ya está pues aquí con nosotros también.
Ay, qué barbaridad. Bueno, pero ¿qué efectos tendría el hecho de que sea jarabe de maíz y que este maíz también sea genéticamente modificado? Mira, es una de las causas importantes para mutaciones genéticas. Estaríamos hablando entonces de cáncer. Entonces, no es el único, porque el tema de cáncer es bastante complejo, pero abona al tema de cáncer. Además de que la parte que tiene que ver con las calorías que decíamos y el hígado graso y Claro, y otros factores, ¿no? También que puedan predisponer a la persona, ya hasta la contaminación. Digo, últimamente se ven mayores índices de contaminación aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, yo he observado mucho. Entonces, pues todo eso, imagínense, súmenle a eso lo que viene siendo los aditivos, los conservadores, esta sustancia que estamos hablando el día de hoy del jarabe de maíz de alta fructosa, pues presente en los alimentos, pues también nos puede predisponer, ¿verdad? De hecho, ahorita que comentabas sobre la contaminación por metales pesados, por ejemplo, pues los metales pesados son cadmio, plomo, mercurio, y precisamente las pruebas toxicológicas arrojan que el 40% del jarabe de maíz de alta fructosa tiene altos índices de mercurio. Eso también está ya documentado. Entonces, el mercurio pues es un elemento tóxico, es un metal tóxico que, entre otras cosas, ocasiona náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de este metal pesado, es difícil que salga del organismo porque se acumula en la parte grasita, le llamamos la parte lipídica de la membrana de la célula. Entonces, cuando nosotros ingerimos un metal pesado o estamos nosotros expuestos a metales pesados, es muy difícil eliminarlo, por no decir que prácticamente imposible, sacar del cuerpo este mercurio, por ejemplo. Claro, Yoli, y a eso le sumamos que, bueno, no nada más es el jarabe de maíz, como te decía, si ya la mayoría de tu comida es empaquetada, tienes que destapar empaques, tienes que abrir latas, entonces, pues, ¿a qué estamos llegando? Entonces, me encantó lo que dijiste al principio, que la idea, pues, no es tanto satanizar tampoco el azúcar, sino, pues, volver a la forma natural. Ahí en los alimentos naturales tenemos lo que requerimos, ¿verdad? Para estar sanos, para estar saludables. Mira, Yoli, por aquí tenemos una pregunta, nos dice: hola, buenos días, felicidades al programa, felicidades a la invitada. Quiere preguntarte cuál es la opinión sobre un producto endulzado con sucralosa y que utiliza un par de gramos de fructosa para mejorar su sabor. ¿Puede llegar a ser contraindicado? Pues mira, todo donde esté el alta fructosa, hay que considerar que las cantidades tenemos que cuidarlas. Es decir, en general, por ejemplo, hablando en términos generales, una mujer en una etapa no debe consumir más de 6 cucharaditas, por ejemplo, de los diferentes azúcares a lo largo del día. Por ejemplo, un señor puede ir, no sé, hasta unas 9 cucharaditas, pero estaríamos hablando entonces de toda la cantidad de azúcar, es decir, entre lo que tiene la cajita, entre lo que tiene la granola, la galleta, entre lo que tiene todo. Entonces ahí es más bien lo que tendríamos que cuidar es la cantidad, para que no se eleven, como dijimos, ni triglicéridos, ni colesterol, y no tengamos problemas de hígados grasos. Sí, porque incluso hasta la fruta en exceso se puede convertir en ese exceso de grasita, sobre todo abdominal. Así es que, bueno, ayer estaba escuchando el programa, que es lo que más tenemos que cuidar para todo lo que tiene que ver con complicaciones metabólicas. Sí, para evitar la resistencia a la insulina, que ayer precisamente hablábamos. Y bueno, no es el hecho de que se queden con la idea que la fruta es mala, no. Pero también hay personas que consumen 1 kilo de uvas en una sentada, se compran una caja de tunas ahorita que es temporada, o las famosas pitayas deliciosas, pero no comen la cantidad adecuada, Yoli, y entonces también ese exceso de azúcares en el organismo que no estamos gastando tampoco con la suficiente actividad física. Por aquí me platicaba Yola y me encanta, bueno, que su papi ya tiene 103 años de edad, ¿verdad? 103. Viene de familia longeva. Así, fíjate, aquí es importante señalar que además del consumo de azúcar, porque te decía también, a veces consumimos cantidades más altas de azúcar y dices, bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede también que el ejercicio es parte de un estilo de vida saludable. Entonces, cuando el ejercicio es parte de un estilo de vida saludable, podemos disminuir los riesgos que conlleva el consumo de azúcar. Muy interesante, Yola. Bueno, vamos a ir a un corte, pero no se vayan, quédense con nosotros aquí en Radio Mujer 1040 AM.
Ruth León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Su teléfono para citas 33 11 31 04 52. Siete de la mañana con 34 minutos. Estamos de regreso en tu programa Nutrición y Vida. Te recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. A través del WhatsApp, mándanos un mensaje al 33 10 19 07 12. El día de hoy, pues hablando de un tema muy interesante, que es el jarabe de maíz de alta fructosa. Esta sustancia que, bueno, últimamente ha cobrado mucha popularidad, ¿verdad? Por su bajo costo. Entonces, en la industria alimenticia ya no se utiliza el azúcar que antes estábamos acostumbrados, como es el azúcar de mesa, sino que se utiliza el jarabe de maíz de alta fructosa. Y bueno, Yolanda Castro, nuestra invitada, maestra en nutrición clínica, ingeniera química, nos hablaba ya sobre algunos de los efectos, Yolanda, en la salud y las repercusiones que tiene el consumir un exceso de este jarabe de maíz de alta fructosa. Y bueno, pues quisiera diferenciar un poquito, ya lo dijimos, pero volver a repetir la diferencia entre la fructosa y el jarabe de maíz de alta fructosa. Sí, bueno, la fructosa, dijimos, originalmente se encuentra en las frutas, pero también podemos encontrar fructosa en polvo, pero también entonces ahora tenemos un jarabe hecho a base de maíz, y este es el jarabe de maíz de alta fructosa. Es como entonces, así como lo puedo entender yo, el jarabe de maíz es una combinación de almidón de maíz con esa fructosa en polvo, ¿se puede decir? También sí, pero aquí lo que nos interesa también resaltar es que este jarabe de maíz no lo vamos a encontrar en la tienda como tal. Correcto. O sea, nosotros podemos comprar, por ejemplo, azúcar de mesa, que es la sacarosa, podríamos buscar fructosa, pero no vamos a encontrar jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en los alimentos procesados. Desde los años 70, cuando en Estados Unidos hubo un desabasto de azúcar de mesa por el costo que significaba importarla para ellos, porque bueno, la sacarosa se produce acá en zonas más cálidas en América Latina, entonces ellos no tenían azúcar y decidieron una alternativa, fue el jarabe de maíz, pero empezamos a ver que se encuentra entonces en todos lados, y aquí el problema no es el jarabe como tal. Diríamos entonces que es igual el jarabe de maíz de alta fructosa que la sacarosa en términos de alteraciones que pueden presentar el organismo, con sus diferencias, ¿no? Claro. Pero aquí lo que importa es que como ya en todos los alimentos procesados estamos teniendo un mayor consumo de este azúcar. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues lo vamos a encontrar, por ejemplo, ahorita que decías, en los cereales de caja, ¿no? Que ahorita te decía que lo único bueno del cereal de caja es la caja. Ay, me encanta, Yola. Diles para qué sirve la caja, Yola. Porque lo puedes poner así, ahorita que está lloviendo, lo puedes poner como tapetito en la entrada de tu casa para limpiarte los pies. Es para lo único. Porque todo lo demás que tiene azúcar, la verdad es que no nos sirve para nada. Veríamos, y mientras más azucarado sea el peor aún, el cereal, es peor. Ahora, vamos a pensar en un desayuno de los niños. En una ocasión me decía una señora, es que a mí mi hijo no me molesta, se levanta temprano y se prepara su desayuno. ¿Y qué desayuna? Cereal con leche, ¿no? Entonces, lo típico, pues, lo más fácil, lo más práctico, pero pues tiene muchas repercusiones. Entonces hay que cuidar precisamente esa parte de la dieta de los niños. Ahora, viene la situación en la cual se consumen estos azúcares y no damos oportunidad del consumo de verdura, por ejemplo, porque ya dijimos de las frutas. Pero ¿qué pasa con las verduras? Las dejamos de lado por dar la entrada, y lo puedo decir así, al juguito de tetra que se llevan a la escuela, ese de manzana, claro, que pensamos que tiene manzana. O las barritas, Yoli, a lo mejor a veces piensan que es una muy buena alternativa. No, entonces también ahí podemos leer la etiqueta y vemos que tiene esta sustancia que, como dije, en cantidades tan grandes como las están consumiendo los chicos,
es donde vienen los problemas, que a la larga son enfermedades cardiovasculares de las que estamos hablando. Hígado graso, ¿no? También decías. Hígado graso. Ayer que mencionábamos el tema de resistencia a la insulina, un factor predispositivo para diabetes o incluso cáncer. Yoli, nos hablabas pues de que este almidón de maíz que se utiliza para elaborar el jarabe de maíz de alta fructosa pudiera ser también un potenciador del cáncer, junto con todos los factores. Por el origen del maíz del cual se extrae este jarabe. Ahora, vamos a pensar en alternativas. Ruth, me gustaría que pensáramos, por ejemplo, ¿cómo le podemos hacer para que estos chicos no lleven el juguito, el frasquito rojo ahí lleno de azúcar también? La cajita, las barritas. Entonces podemos cambiar por su fruta, sí su verdura y cereales naturales, ¿no? Como por ejemplo elote. Ya sí vamos Y ahorita que es temporada, la lluvia, el elote yo siempre les digo, Yoli, que es un cereal excelente, tiene fibra, tiene proteína, nada más que no sea el amarillito de lata, ¿verdad? Así es. Elote natural. Incrementemos, por ejemplo, el consumo de avena natural. Aquí hay una diferencia, por ejemplo, cuando ya consumimos granola, la granola ya tiene dentro, ya está procesada y entonces ya tiene cantidades también de alta fructosa. En cambio, la avena natural, pues todavía no está agregado nada de azúcares en ella. ¿Y que no sea en sobrecito o...? Pues de preferencia que sea la más natural posible, la que tiene menos edulcorante, la que no tiene sabor. Esa es la avena que... Ay, por cierto, fíjate, esta avena me ayuda a disminuir los niveles de colesterol que podríamos tener a partir de lo que es el consumo de jarabe, ¿verdad? De los jarabes estos. Ok, Yoli. Y puede ser, hay un mito con la avena, si es mejor cruda, cocida. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo aquí creo que siempre va a ser mejor alternativa que un alimento, que un cereal procesado. Ahora, también hay algo importante que son los refrescos. Todo lo que son los refrescos es como si estuviéramos tomando entre sacarosa y jarabe de maíz de alta fructosa. Claro. Ayer fíjate que revisando el tema por ahí me topé con un artículo precisamente escrito por esta compañía refresquera donde tenía mucha evidencia de que el jarabe de maíz es seguro de utilizarse y digo, bueno, pues es que ellos también tienen que defender su postura acerca de con lo que están endulzando sus productos. De repente pues ves las campañas de los refresqueros pues están en la salud, ¿verdad? En la promoción de la actividad física, pero en realidad su producto pues no nos aporta nada. Y fíjate que ahorita que dices esto, acabo de ver un documental, se los recomiendo, está súper, me encantó, se llama Dulce Agonía y no sé si ya has tenido oportunidad de revisarlo, que es precisamente todos las complicaciones que existen en relación al consumo específicamente de refresco. Estos jarabes de azúcar que estamos consumiendo y que con ello no permitimos la ingesta de alimentos nutritivos y como consecuencia estamos hablando de complicaciones en diabetes, por ejemplo. Claro, Dulce Agonía, ¿cómo lo encontramos, Yoli? Bueno, es un documental que se hizo en una iniciativa para esto del impuesto al refresco. Entonces lo pueden encontrar, si no el completo, está también el tráiler para que lo vayan revisando. Perfecto. Y es una muy buena opción. Perfecto, pues a leer, a informarnos más sobre todo este tipo de información que necesitamos estar al pendiente, ¿no? Y como dices, Yoli, pues a lo mejor no es tanto el problema si un producto de los que consumes en tu día a día tiene jarabe de maíz, pero vamos imaginando el escenario, ¿no? Ya nos decías, Yoli, que mandan, por ejemplo, el juguito de caja, este tipo de yogurcitos muy endulzados, las galletas, las barritas, los cereales de caja, incluso hasta el pan de caja, ¿verdad, Yoli? Sí, pues sí, aquí la idea sería regresar, por ejemplo, a elaborar nuestro propio pan también para disminuir las cantidades de azúcares. Y también aquí hay otro tema importante, ahorita que decías el pan, es el tema de los antioxidantes artificiales. Que un pan procesado, para que dure tanto tiempo, necesita unos antioxidantes artificiales como el butilhidroxitolueno, que entre otras cosas también está relacionado con enfermedades también como el cáncer, por ejemplo. Sí, yo siempre les digo, es mejor a veces
la tortilla al pan integral. No sé por qué a veces las personas tienen la idea, o hasta en las hojas les dicen no consuma tortilla, pero pan integral sí. Les digo, lean la etiqueta del pan que ustedes acostumbren a consumir, pan de caja, y vean todos los ingredientes que tienen. La mayoría no los vamos a entender, ya traen muchos conservadores, químicos, colorantes, y bueno, generalmente todos traen jarabe de maíz de alta fructosa. Por ahí hay algunas marcas que son la excepción, pero pues bueno, también tendrían otras sustancias. Vamos a una pausa, Yoli, pero regresamos con este tema. No te despegues, estás en tu programa Nutrición y Vida. Seguimos. Ruth León es maestra en nutrición humana. Citas al teléfono 33 11 31 04 52. 7 de la mañana con 49 minutos y estamos ya de regreso en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando sobre el jarabe de maíz de alta fructosa y sus efectos en la salud de los niños y bueno, de la población en general, ¿no? Muchas gracias a todos los que se han comunicado. Tenemos varias preguntas, Yolanda. Yolanda Castro es maestra en nutrición clínica, es ingeniera y bueno, aparte es coordinadora de la licenciatura en nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara y bueno, pues una gran amiga, así que me siento muy honrada por tenerla el día de hoy. Muchas gracias de nuevo, Yoli, por acompañarnos. Aquí nos pregunta Carolina Luébanos de Jardines del Sur. Nos dice que si los refrescos light también tienen jarabe de maíz de alta fructosa o la famosa línea cero de refresco. No, no tienen jarabe de maíz de alta fructosa, están adicionados con edulcorantes de otro tipo que pertenecen al grupo generalmente de los polioles o de los alcoholes. Entonces lo que tienen ahí es un alcohol, que es una muy buena opción para pacientes con resistencia a la insulina, con diabetes. Sin embargo, tiene que estar controlado el paciente por la cantidad de sorbitol que genera, que al final ese sorbitol abona para hacer más rápido la ceguera. Entonces, son adecuados solamente para pacientes que estén controlados. Esa es una, pero eso es en cantidad de azúcar. Pero aquí te comentaba que, por ejemplo, tenemos otras cosas que no son muy recomendables, como el gas que contienen, pero sobre todo una sustancia, que búsquenla por ahí, que se llama quinina, que la quinina pertenece a la familia de los antracenos. Los antracenos son primos hermanos de la cocaína y se utilizaban allá, por ejemplo, en la región andina, hace muchos años, en la corteza de ese árbol, porque es un árbol, para atacar la malaria. Por esto de los mosquitos allá en esa zona, era también para poder quitarse los dientes cuando allá no había dentistas hace muchísimos años, y también para ayudar como antipirético, es decir, algo parecido a lo que ahora sería, por ejemplo, un ácido acetilsalicílico. Entonces, ahorita nosotros no nos queremos ni quitar los dientes, ni bajarnos la temperatura, ni tenemos malaria. En Europa ya se reporta cuando el refresco contiene quinina. En México no tenemos esa como te digo, esa legislación que nos permita ver. Y eso sería, Yoli, también lo que le da como esa adicción a las personas a tomar refresco. De hecho, es lo rico del refresco. Por ejemplo, cuando tú consumes un refresco, sientes esa frescura. Eso delicioso que sientes, esa frescura es precisamente efecto no nada más del gas, sino también de la quinina. Entonces, no es muy recomendable. Entonces, no es nada más el azúcar lo que estaríamos cuidando en el refresco. Claro, o sea, que un día platicaremos de los refrescos, ¿eh? Sí, no te preocupes. Me parece muy bien, Yoli. Bueno, nos dicen también en el celular con terminación 1490, dice que si comer margarina hace mucho daño. Bueno, en el caso de la margarina estamos hablando de otro tema que se llama los ácidos grasos trans o los ácidos grasos que se modifican, y esto, bueno, también tiene efectos colaterales en relación
a perfil de lípidos también, colesterol, triglicéridos. Entonces hay que medirnos, ¿no? Yo sé que sabe rico, pero hay que medir la cantidad. A lo mejor una opción mejor sería mantequilla, pero de todos modos cuidar la cantidad. Cantidad, exactamente. Ok. Nos pregunta también por aquí, hola, buen día. Mi pregunta es saber qué miel es buena, porque hay una cristalina, hay otra opaca, que la metes al refrigerador, se hace dura, y otra que no es muy líquida. ¿Cuál es mejor utilizar? Bueno, de entrada vamos a pensar que la miel no estuviera adulterada. Si me estás diciendo de las características diferentes, podría ser que la miel esté adulterada con azúcar o con sacarosa. Y entonces, pues, la verdad, así... Por eso cristaliza, ajá. porque a lo mejor le añaden algo. Pues sí, pero tendríamos que estar cerca de la miel para poder ver cuando realmente una miel está adulterada. Pero aquí lo que yo quisiera hacer hincapié es que la miel de abeja sí es buena. Sí es buena en el sentido de que tiene ciertas sustancias que son positivas en esta parte de los antioxidantes también. Sin embargo, no hay que perder de vista que la miel tiene la misma composición que la sacarosa, es decir, también glucosa y fructosa. Lo único que tiene de más es una enzima que se llama la enzima invertasa, que es la que desdobla, en el caso cuando comemos azúcar, consumimos sacarosa, entonces tenemos que producir la enzima invertasa. La miel ya la trae incluida, nos ahorramos un paso del metabolismo, pero igual tenemos que seguir cuidando la cantidad de miel que consumamos. En general, los azúcares que nos habías mencionado, ¿no, Yoli? Alrededor de 6 cucharaditas para mujeres. En promedio, sí. En promedio, y también depende de la actividad física, ¿no? De que hagan. Pero aunque suene mucho, o sea, 6 cucharaditas ya tiene prácticamente una lata de un refresco, o vienen ocultos en alimentos que ni siquiera nos imaginamos. Ajá. Que no nos lo reportan muchas veces también. También con cantidad. Es importante. Ajá. Entonces, bueno, como le podríamos decir, la miel pudiera ser una opción, pero siempre y cuando su alimentación a lo mejor sea natural, sí, que no incluya alimentos procesados, y pudiera ser una opción más natural, pero sigue siendo azúcar. Sigue siendo cuentas, azúcar. ¿no? Muy bien, también nos dice Rocío Peña, buen día, saludos a Yola. Y dice que si el pan dulce de panadería es recomendable. Pues estaríamos también cuidando la cantidad de azúcar del pan. El pan entra dentro del grupo de los cereales. Para ejemplificar, una media conchita es lo mismo que una tortilla en cantidad de calorías, pero con la diferencia de que aquí tenemos una cubierta extra de azúcares lo que tiene encima la conchita. La cobertura. ¿No? La cobertura. O el relleno. Muchas veces traen relleno. Entonces estamos hablando también de cantidades de azúcar que hay que medir. No digo que no coman pan, sino que hay que cuidar la cantidad. Yo siempre les digo que hay que cuidar, por ejemplo, el consumo de pastel, como para las bodas de oro de mi abuelita. Para el cumpleaños una vez al año o algo. Ok. Sí, porque el pan, bueno, Yoli, yo siento que también en las panaderías, por ahorrar también los ingredientes, utilizan casi siempre margarina, ¿no? En vez de mantequilla. Sí, por ejemplo, sí, también. Sería ya pan casero. O sea, si tú hicieras tu pan, obviamente ese sería nuestro mundo ideal, y si no, pues lo mejor es tratar de cubrir esa sensación de necesidad con otros alimentos más naturales. Y ahorita que dices que hicieran su propio pan, me gustaría que cambiaran, por ejemplo, la harina de trigo pueden moler amaranto y quizá avena, y entonces entre una mezcla de amaranto y avena se puede conseguir unos buenos panecillos también. O sea, podemos hacer hasta hot cakes que no son tan elaborados, precisamente con harina de avena, amaranto, ponerle su huevo natural, leche, un poco a lo mejor de royal, y agregarles hasta fruta. Yo así le hago un poquito de manzana rallada o nuez, y bueno, ya tienes a lo mejor el sabor de un pan, pero más natural, con ingredientes más natural. Más naturales. Muy bien, Yoli. Entonces, ¿qué otras alternativas les pudiéramos dar a las mamás para dejar de utilizar este tipo de productos industrializados? Bueno, tú que eres mamá y tienes hijos, ¿cómo los convences de una alimentación saludable? ¿Cómo lo manejas tú? Creo que lo primero tiene que ser el ejemplo, ¿no? Eso sería lo más importante, trabajarlo desde el ejemplo, pero como la mayor cantidad de jarabe de maíz de alta fructosa, las cantidades más fuertes siguen estando en jugos y refrescos, hay que tratar de consumir agua simple, agua natural, andar con nuestra botella de agua para minimizar los riesgos, disminuir, por ejemplo, la cantidad de azúcar agregada o de edulcorantes agregados, tratemos de evitarlo lo más posible,
pero sobre todo incluyamos en un promedio, va desde unas 3 frutas, máximo 5 porciones de frutas al día, claro, dando entrada a verduras, a cereales que no sean procesados, como los que ya mencionamos, y también hay que recordar que se cuide la cantidad de proteína de la dieta, que no está tan complicada, son alrededor de 100, 120 gramos de pollo, de pescado al día, dependiendo de cada persona, y que siempre pensemos que lo menos procesado es lo mejor. Perfecto, Yoli. También nos preguntaba, dice, ¿la fructosa que traen los productos como algunas malteadas es lo mismo que el jarabe? Y también nos pregunta sobre la inulina, nos pregunta Rocío. Ay, qué rico, sí. Mira, la inulina, bueno, primero la fructosa, cuando son de malteadas, ahí no es alta fructosa, sino es la fructosa que se agrega para como mejorar, polvo. Ajá. También mejora el sabor, ¿no? Para mejorar el sabor, pero eso casi siempre en las malteadas, así como tipo naturistas y eso, no manejan alta fructosa. Ahora lo que hay que cuidar, lo que me comentas de la inulina, pues mira, la inulina, entre otras de los beneficios que tiene, es para hacer las heces más compactitas. De hecho, todo lo que son croquetitas para perro tienen inulina y oligofructosa, que son dos alternativas de para esta parte, ¿no? ¿Sería como un tipo de fibra? Sí, de hecho es una fibra, tanto la inulina como la oligofructosa, y son benéficos para esto del tracto gastrointestinal, para que funcione bien tu aparato digestivo. Pues muy interesante, Yoli. Yo creo que podemos hablar después de los tipos de fibra, la inulina, mucho que hablar contigo, pero bueno, por hoy se nos está acabando el tiempo. Danos tus datos, por favor, Yoli. Claro que sí, mi número es 33 11 57 05 49. Ajá, ¿otra vez? 33 11 57 05 49. Pues de nuevo, Yoli, muchas gracias a todos los que participaron con sus llamadas, lo cual nos enriquece. Y bueno, pues yo los dejo con el doctor Gilberto Priego, gracias a Rosy Muñoz en la producción, a Toñito que hoy no estuvo en los controles, nos acompañó Juan, muchas gracias y mañana no te pierdas un programa más de Nutrición y Vida. Yo soy Ruth León, que tengan un excelente martes.